Iniciamos el Club de Periodistas Radio, el espacio donde la palabra cobra sentido, la opinión se afina y el periodismo se convierte en conversación. Club de Periodistas Radio, el punto de encuentro para quienes creen en el poder de las ideas. Presenta y conduce Yayo Aristizábal. Cordial saludo. Bienvenidos a Club de Periodistas Radio, a través de Caldas FM 96.3. Los saludamos, Jessy López López, Duván Marín Martínez, David Santiago Gómez Mendoza, Augusto León Restrepo Ramírez, Ricardo Gómez de la Roche, Edixon Arango Arango, Jaime Tobón Correa, Alejandro Álvarez Muñoz y Sebastián Restrepo Correa. Club de Periodistas. Periodismo profesional con dignidad. El periodista auténtico no busca aplausos, sino que se atreve a incomodar para que la sociedad despierte. Thomas Jefferson. Cartelera. Los colombianos apenas nos estamos reponiendo del gran susto de este lunes debido al fuerte movimiento telúrico de 7.4 en la escala de Richter, el cual se sintió en todo el territorio nacional, causando graves daños, especialmente en el eje cafetero y el Valle del Cauca. Tras el temblor se presentaron dos réplicas de 2.8 y 4.8 grados. Presidente Abelardo de la Espriella ya aseguró que él mismo coordina el traslado de 117 reclusos de la cárcel de Itagüí señalados de continuar delinquiendo desde el centro penitenciario. De acuerdo con el mandatario, 43 traslados ya fueron concretados y los restantes se ejecutarán en las próximas horas hacia cárceles de máxima seguridad. Irán rompió las negociaciones con Estados Unidos y lanzó un ultimátum con 5 condiciones para reabrir el estrecho de Hormuz, condiciones que la administración Trump no está dispuesta a aceptar. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional advirtió que no habrá libre navegación hasta que Washington corrija su comportamiento. En Colombia nacen cada año cerca de 100.000 bebés prematuros, una población que requiere controles médicos continuos, incluso después de la alta hospitalaria. Entre más temprano ocurre el nacimiento, mayor es el riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias, neurológicas, nutricionales y visuales que exigen seguimiento especializado. Antes del partido entre Argentina y Jordania del pasado mundial, el 27 de junio, las autoridades recibieron una llamada en el aeropuerto de Dallas. Allí un individuo amenazó con ingresar al estadio acompañado de 2 personas equipadas con bombas caseras y un rifle AR-15, mencionando explícitamente a Messi como objetivo. Los informes policiales señalan que el volumen de amenazas contra Messi estuvo motivado por acusaciones en redes sociales sobre favoritismos deportivos. En una operación adelantada por tropas de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército Nacional, 18 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se sometieron a la justicia en el municipio de Tumaco, Nariño. Así pensamos. Tenemos la sensación que mientras la comunicación en la parte técnica presenta un progreso vertiginoso, en su contenido la información y opinión periodística adolece cada vez más de muchos errores. En prensa, los artículos son en su mayoría bien redactados, pero tampoco faltan los errorcillos, y eso no puede suceder en un medio masivo de comunicación, y mucho menos en la gran prensa colombiana. Periodista que se respete debe dominar la sintaxis, la estructura, la semántica. ¿Y qué decir de los títulos? Parece que los tituladores que eran famosos en épocas pretéritas desaparecieron y ahora titula cualquiera.
Antes eran profundos, claros, concisos, breves y muchos tenían su gracia, de acuerdo con el tema. Ahora son simples, poco claros y hasta vulgares. Los pies de foto actuales sobran, pues no dicen nada. En los grupos de personas los ilustran con una especie de lead de la noticia, pero no identifican las personas que allí aparecen, que siempre será necesario e importante. Los correctores generales y los de estilo han pasado a mejor vida, o los actuales no tienen la necesaria preparación, pues no faltan errores semánticos, los errores ortográficos, y eso es imperdonable. En radio, cualquiera que coja micrófono ya se considera periodista. Y como la gran mayoría de los gerentes actuales son administradores sin ningún sentimiento por la verdad de la radio, a los cuales solamente les interesa el P&G, ceden sus espacios en concesión a cualquier persona, siempre y cuando paguen oportunamente. El locutor, el vendedor, el predicador, el estilista, el chef, tienen todos el derecho a hacer buena radio si es que la saben hacer, pero no a fungir de periodistas. Afortunadamente hay excelentes excepciones de periodistas independientes, tanto en su criterio como en su organización empresarial. No podemos destruir la televisión, en la cual muchas veces prima más la forma que el fondo. Inexpertos presentadores que miran a la cámara que no los está enfocando. Otros que cubren información en medios de muchas personas y quieren ganarle al sonido ambiente, gritando, y no pueden faltar aquellos que no han podido entender que los periodistas somos medio, no protagonistas, que no somos figuras. Y en las ruedas de prensa leen primero su hoja de vida antes de plantear las inquietudes. ¡Qué horror! No cejaremos en nuestro empeño de hacer las observaciones pertinentes, esperanzados en que gerentes y directores reaccionen y le den el verdadero valor al periodista y a los profesionales de la actividad, no a cualquier aficionado que con simple afán de negocio o de vitrina pueden acceder fácil e irresponsablemente a los medios masivos de comunicación sin una elemental evaluación. El Molino. Posesión del nuevo presidente. Errores protocolarios y hasta de semántica. Yesid López López. Un saludo muy amable para los directivos de esta empresa cultural que emite diariamente notas de cultura, informativas y de conocimiento general. Hoy, como siempre, dar los agradecimientos porque nos permiten la participación a los miembros del Club de Periodistas de Manizales. El molino para hoy es el siguiente. Primero, hagamos referencia a lo que fue la posesión del nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella. De hecho, tuvo fallas. En mi concepto, a la ceremonia le faltó demasiada altura y, en tercer lugar, hubo unas equivocaciones protocolarias y aún hasta de el uso de la palabra adecuada. Cuando le pidió juramento al señor vicepresidente, le dijo que lo habían nombrado. Realmente es una equivocación, no sé si por desconocimiento o por nerviosismo, pero el vicepresidente como él fueron elegidos de acuerdo con el voto que se depositó en la última vuelta para la presidencia de la República y la vicepresidencia, por supuesto. En segundo lugar, quienes hemos visto posesión de presidentes durante los últimos años, sorprende, no sé si por espectáculo, no sé si por democracia, no sé si por igualdad, no sé si por inclusión, la presencia de pastores, de rabinos, inclusive de la misma Iglesia Católica, que debió ser la primera y no la última en las intervenciones que se hicieran, porque este es un país católico. La verdad es que muchos entienden el mensaje de distintas formas o de distintas maneras. En tercer lugar, en relación con el nombramiento de una ministra, la que va a manejar el MINTIC, que se hizo en el departamento de Caldas, pero orgullosamente de Nariño, y comparte su ciudadanía, por decirlo de alguna manera, con los caldenses o el eje cafetero, se ganó el puesto por meritocracia.
Y él la mencionó con una característica muy especial. En medio de un sinnúmero de personas que quisieron aspirar, fue la elegida, fue la escogida. Posiblemente no tuvo ninguna injerencia política, porque en Caldas no se le conoce de esa forma. Pero la verdad es que no creo, y creo que nadie se lo cree, valga la redundancia del término creer, que los demás miembros del gabinete, es decir, 17 o algo más, incluyendo los vices, hayan sido nombrados por meritocracia. Ya sabemos que los de nunca cayeron como siempre, que a los naides no se les tuvo en cuenta, y como decía una caricatura hoy, ojalá a los ninis, los que ni trabajan, y a los que no hacen absolutamente nada, ni trabajan ni estudian, pues también se les dé la oportunidad necesaria. En cuarto lugar, se nota que en un acto de estos, que es muy civil, se le diera preponderancia al abuso de los símbolos militares. Ya es suficiente, y eso pone a los colombianos en un serio apuro. Yo la verdad no sé si cuando me encuentre con una velardista, saludarlo de la mano o ponerme firme y colocar mi mano como si fuera un saludo militar. Demasiada confusión. Y en quinto lugar, creo que no hubo mucha profundidad en relación con los temas sociales que tiene el país. Volvieron a figuradas amenazas, de nuevo la acusación contra el gobierno saliente por la muerte de Miguel Uribe, que eso puede tener consecuencias muy graves. De todas maneras, ¿qué esperamos los colombianos? Es que las cosas salgan bien. Y si al presidente lo va bien, seguramente a todos nos va a ir bien. Los simbolismos sirven mucho y lamentablemente dentro de la democracia atrae muchos seguidores que sin pensar lo ven de una manera maravillosa, pero no se fijan que lo de fondo es lo más importante y lo de fondo, lo que se haya tratado con profundidad, no se hizo. Es como si se hubieran dado una cantidad de titulares a lo largo del discurso de más de una hora, sin que se hubiese dicho, por lo menos, a ciencia cierta, cuáles serían contundentemente las soluciones de cada problema o cada situación expuesta. Muchas gracias y una buena semana. Primer plano. A esta hora, en Club de Periodistas Radio, el periodista Duván Marín Martínez tiene como invitado al exalcalde de Manizales, abogado José Octavio Cardona León, representante a la Cámara por el departamento de Caldas, en representación del Partido Liberal. Lo escuchamos, Duván. Es enorme, muy grande la expectativa de los colombianos frente al gobierno que comienza con la batuta del abogado penalista Abelardo de la Espriella Otero. Los caldenses no somos la excepción, no estamos ajenos y esperamos siempre lo mejor. La población confía en que se cumplan las promesas de campaña y las del discurso presidencial del 7 de agosto. Con seguridad de la mano del Congreso de la República, el señor de la Espriella brindará a Caldas la esperada gestión de proyectos que siguen en ciernes. El representante a la Cámara por Caldas, José Octavio Cardona León, abogado penalista como el mandatario nacional, está invitado al Club de Periodistas Radio para que inicialmente nos entregue su opinión acerca de los discursos del presidente de los colombianos y del presidente del Congreso, Honorio Enríquez Pinedo. Don Duván, los discursos del presidente del Senado y de Colombia me parecieron cada uno por su lado sumamente acertados. El doctor Honorio hizo una clara radiografía de lo que debe ser el gobierno y de su relacionamiento con el Congreso y con el país, dejando claramente establecido que este tiene que ser un modelo de gobierno donde prime la sensatez, donde el diálogo sea aliado permanente y donde en todo caso el país reciba del gobierno el cambio prometido. Por su parte, el doctor Abelardo fue contundente cuando habló de temas que los colombianos estaban ávidos de escuchar: la terminación de los diálogos, las acciones militares contundentes, la posibilidad de terminar el impuesto al patrimonio para desincentivar la salida de capitales,
el trabajo equilibrado, el respaldo permanente y las acciones contundentes de la mano de la fuerza pública. En resumen, me parece que fueron unos discursos que lograron llenar las expectativas y frente a los cuales el país, no solo el país político, sino el país en general, el ciudadano raso de a pie, siente que efectivamente sí hubo un cambio de modelo y que va a ser un cambio positivo para el país y sobre todo para los colombianos. ¿Qué pueden esperar los caldenses? ¿Cuál podría ser el devenir en asuntos de obras para la región en los siguientes 4 años? Creo que Caldas tendrá la oportunidad de esperar obras, soluciones, respuestas y sobre todo una mirada seria desde el gobierno nacional. Hoy, varios de los congresistas de esta zona del país estamos trabajando de la mano del gobierno y sin lugar a dudas eso se tiene que traducir en obras sin soluciones. Pues si miramos el gobierno de Petro, no hubo más que promesas vacías, expectativas incumplidas y sobre todo ofertas que parecían más un chiste que un asunto serio y de Estado. Creo que trabajar conjuntamente con la mayor parte de la fuerza congresional del departamento de Caldas le permitirá al gobierno tener aliados que son estratégicos en el Congreso, pero tener a Caldas soluciones que hemos venido buscando hace tiempo y que en el gobierno de Petro brillaron por ausentes. ¿Será que en el próximo periodo, en los próximos 4 años, será realidad el proyectado y fracasado hasta el momento Aerocafé? ¿Esta vez sí será? La verdad es que Aerocafé necesita que se ponga en blanco y negro, porque el gobierno de Petro destinó una cifra que es sumamente importante y que no es despreciable, y todo parece indicar que los manejos dados a esos recursos desde el patrimonio autónomo de Aerocafé fueron incluso inadecuadamente invertidos o inadecuadamente manejados. Yo no tendría tanta esperanza de Aerocafé en este gobierno, nada me gustaría más que ver la obra culminada, pero no sé cuál sea el resultado de la disección que se le haga a ese proceso administrativo que la verdad es que terminó muy mal en la parte final del gobierno Petro. Según el señor de la Espriella, el campo tendrá prioridad para los colombianos. El café, para el caso de Caldas, ¿usted cree que será tenido en cuenta? Usted que conoce bien lo de la producción, lo de las siembras, lo del manejo de este producto en la región, usted que proviene, por ejemplo, de la vereda La Cabaña, ¿tendrá atención de los cafeteros en la presidencia que apenas comienza? Yo creo que él sí tiene cómo cumplir los cafeteros, porque es que de entrada lo que ocurría con el doctor Petro y los cafeteros era un malestar, una malquerencia surgida de la imposición que quería el gobierno en el presidente de la Federación de Cafeteros, asunto que no le salió al gobierno como esperaba y que disgustó mucho al presidente de la República, al punto de amenazar con el retiro de los recursos que se manejan por el Fondo Nacional del Café. Apoyar a los cafeteros, apoyar a los campesinos, necesita por sobre todo voluntad política, y yo evidentemente la advierto, la percibo y la veo en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Por eso sí tengo la fe y la confianza de que este será un gobierno que se volverá a acordar de los campesinos. Las probabilidades, la gran expectativa que tenemos los caldenses con el gobierno del señor de la Espriella Otero, que apenas comienza en su primera semana, con el representante a la Cámara por nuestro departamento, el abogado Octavio Cardona León, a quien le agradecemos desde el Club de Periodistas Radio. Puntos suspensivos. Todo se ha dicho sobre la posesión del nuevo presidente el viernes 7 de agosto. Hasta tinte espiritual y la presentación de la Virgen de Fátima. Periodista Augusto León Restrepo Ramírez. Buenos días, Eduardo. Creo que es muy poco lo que hay que agregar a estas horas en que se emite este programa de radio sobre la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.
Los oyentes deben estar atiborrados de información al respecto, pero no sobra hacer algunos apuntes de carácter periodístico, apuntes ligeros sobre lo que tuvimos la oportunidad de presenciar en la ciudad de Cali, específicamente en el Teatro de la Universidad Santiago de Cali, que prestó sus instalaciones para que se llevaran a cabo todas las transmisiones y todos los detalles para este acto eminentemente democrático, que es el reconocimiento por parte del Congreso de los resultados electorales y la toma de juramento por parte del presidente de la máxima institución democrática del país, el Congreso de la República. Hay algunas observaciones, como por ejemplo el sentido religioso que quisieron darle al acto. Ya muchas personas opinan que riñó con el principio constitucional del laicismo y de la independencia de relaciones entre la iglesia y las iglesias y el Estado, y han protestado porque tuvo un tinte de espiritualidad que supuestamente agredió a quienes no comulgan con ninguna clase de religión o que tienen unas religiones que no son ni siquiera mencionadas en los actos oficiales del nuevo gobierno y del gobierno anterior. Con esto quiero resaltar, por ejemplo, que la presencia de la Virgen de Fátima me pareció como un poco desatinada en el sentido no solamente de que instauraron una imagen religiosa de la religión católica, sino que si querían invocar la protección de la Madre de Dios, pues debieron haber llevado más bien la efigie de la Virgen de Chiquinquirá, quien ha sido la patrona tradicional de Colombia desde hace muchísimos años. Un acto que también tuvo cierto sentido como religioso fue la desaparición milagrosa del presidente de la Espriella del escenario para aparecer pronunciando su discurso en el batallón Pichincha. A mí me pareció no solamente que le hace honor al título de gobierno milagroso, sino que fue como una especie de acto de magia. Y de un momento a otro apagaron las luces del escenario y apareció en el batallón, ya en el atril presidencial, pronunciando su discurso, Abelardo de la Espriella. Esto hizo que uno de los nietos con quienes estaba viendo recordara, con el que estaba viendo el espectáculo, recordara al mago Houdini, que tenía esa gran capacidad de cambiar de escenario con una rapidez pues verdaderamente, literalmente mágica. Y esto pues ocasionó muchas sorpresas desde el punto de vista protocolar, por cuanto le permitió a los presidentes y al rey de España deslumbrarse un poco, porque no recibieron el saludo oficial ni recibieron el agradecimiento del presidente de Colombia por haber hecho el viaje para acompañarlo a la posesión del más alto cargo de la nación colombiana. Yo creo que va a haber mucha tela de dónde cortar, y por el momento simplemente quiero decir pues que esta es la democracia que nos ha tocado, y seguramente que va a ser los actos que se presenciaron en Cali motivo de caricaturas, de memes y de comentarios ácidos sobre la personalidad del presidente de la Espriella y de lo que se nos espera durante los próximos 4 años. Buenos días, Eduardo. Estás escuchando Club de Periodistas Radio. Estamos en Club de Periodistas Radio. Un invitado, como siempre, muy especial. El doctor Cipriano Sotero Salgado, abogado, maestro del derecho, un jurisfilósofo, rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos en Cuernavaca. Doctor,
Bienvenido al Club de Periodistas Radio. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarte, mi querido Eduardo. Siempre es muy grato poder saludar a mis amigos de Colombia, especialmente con quienes he tenido la experiencia de visitarles, y les felicito por este gran trabajo que siempre llevan a cabo. Usted es un hombre muy allegado al Club de Periodistas porque en la parte académica nos ha colaborado con sus conferencias tan especiales. Y precisamente es el Club de Periodistas que sigue insistiendo en una campaña por el periodismo como profesión. Usted recuerda, doctor Cipriano, que en 1989 una extraña sentencia de la Corte Constitucional en Colombia declaró el periodismo como un oficio. ¡Qué horror! ¿Cómo es el periodismo legal y constitucionalmente en este momento en México, doctor? Excelente pregunta. Siempre el Club de Periodistas con temas de suma trascendencia. Te quiero comentar que en México no ha habido una determinación por parte de la autoridad para considerar el periodismo como un oficio o como una profesión. Sin embargo, desde nuestra última constitución, que data de 1917 a la fecha, en su artículo 7 se establece que todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Y lo único que ha definido la Corte es que esa libertad de expresión no puede coartarse absolutamente a nadie, tenga estudios o no tenga estudios. Entonces se conoce como una profesionalización de quienes aquellos se dedican de lleno al periodismo, y como un oficio aquellos que lo hacemos por tratar de expresarnos respecto de un hecho, y sobre todo cuando las redes sociales han ido evolucionando de tal manera que ahora cualquier persona se pronuncia y ejerce su derecho. Aquí lo interesante es que nosotros tenemos como sociedad que analizar exactamente de dónde viene esa información para considerar si es un periodismo profesional o simplemente es la expresión de un tercero respecto a un hecho determinado. Pero la Corte Mexicana, no hay una sentencia en toda la historia de México, y solamente se basa en lo que se dice en la última constitución que tenemos como libertad de expresión, que nos permite a todos expresarnos. Y hay quien le gusta escribir inclusive por hobby. Vemos gente que cada 8 días escribe en alguna columna, escribe alguna reflexión y lo hace de manera cotidiana. También hace periodismo, por supuesto. Pero no creo que en este momento tengamos que definir que sea una profesión, porque no requiere de estudios especializados ni que pasen por una universidad, aunque sí las hay. Y hay quien sí toma esas clases y termina con un título universitario para ser un periodista profesional o profesionista con un documento que así lo avale. Pero tampoco se te exige en ningún periódico, en ninguna televisión, en ningún medio de comunicación, que para que lo hagas tengas que ser ese título. Entonces no está regulado. Ya en su criterio y su experiencia, ¿qué opinas sobre la libertad de expresión en este sentido? Consideramos que de pronto una cosa es esa libertad para comunicar sin ninguna cortapisa, sin ninguna dificultad, lo que el hombre quiere y decirlo con respeto. Pero otra cosa, y ahí aparece el periodismo, es saber manejar la información que sea de interés público y a través de medios masivos de comunicación en donde hay una responsabilidad superlativa que no la maneja cualquier persona que tenga libertad de expresión. Coincido contigo, por eso en mi opinión existen periodistas profesionales y periodistas oficiales que se han convertido en profesionales, no necesariamente con un título, sino a través del tiempo. Hay muchas, como se le dice en México, hay muchas vacas sagradas, que es gente que tiene toda su vida escribiendo y que escribe con una claridad y escribe con ese ánimo, ese llamado de atención que todos queremos ver respecto de un tema.
y que en ocasiones la práctica los ha hecho tan hábiles que escriben mejor que aquellos que estudiaron una licenciatura, pero que son jóvenes y no tienen esa experiencia. Por supuesto, lo ideal, en mi opinión, es que todos los periodistas puedan tener un tope limitativo, justificando que tienen el conocimiento, que saben exactamente lo que están escribiendo y asuman la consecuencia de lo que dicen. Porque de lo contrario, llegamos al absurdo, como acontece hoy en día, que muchas personas con un celular en la mano se dicen periodistas y se van metiendo en los gobiernos para tratar de publicitar sus temas y después lograr un convenio y vivir de eso. Entonces hay muchas personas hoy en día que ejercen un periodismo sin ser periodistas y que desde luego demeritan también lo que es esta gran profesionalización. Porque no es lo mismo leer a alguien que se quiere expresar y que lo hace a su manera sin tener el conocimiento de cómo construir los silogismos, de cómo construir las expresiones, a alguien que sí ha cursado una licenciatura o que tiene la experiencia para hacerlo. Yo creo que son dos momentos muy, muy diferentes, pero también, mi querido Eduardo, desafortunadamente el lector es exactamente igual, porque el lector muchas veces quiere o le gusta leer chismes y le gusta leer lo complejo o lo que es difícil de entender, en tanto que muchos otros, como tu servidor, que le gusta estar pendiente de lo que hace el Club de Periodistas, nos gusta leer calidad, lo que ahí se construye, lo que se dice a través de la construcción de ideas y de manera muy clara, y que inclusive, porque la prensa tiene un mandato muy importante desde el punto de vista social, es dirigirnos, porque a la sociedad los periodistas nos dirigen con lo que dicen, y eso es lo que nos va creando comportamientos también de vida. Doctor Sotelo Salgado, veo que estamos afortunadamente de acuerdo en una palabrita, que es idoneidad. Idoneidad, exactamente. La idoneidad nos permite tener certeza de lo que estamos haciendo, porque cualquier persona puede intentar, incluso tu servidor en cualquier momento, ser periodista, pero pues no cualquiera puede lograrlo porque no es tan sencillo. La expresión, como tú nos has enseñado en nuestras clases de la expresión corporal, no solamente implica movimientos corporales, sino también a través de la pluma o inclusive a través del decir. Y la idoneidad, precisamente ahí es donde se manifiesta. ¿Quién sabe hacerlo? ¿Quién sabe decirlo? Y por supuesto, ¿quién sabe convencer con lo que dice? Así es. Doctor Cipriano Sotelo, ¿quiere rematar con alguna otra idea que quiera compartir con los oyentes del Club de Periodistas Radio? Por supuesto que sí. Los tiempos van cambiando. Colombia está pasando momentos igual que en México con gobiernos de izquierda, donde cambia la dinámica también. Donde no estábamos acostumbrados en gobiernos anteriores a conferencias de los mandatarios, donde ahí se expresan ellos y dan a conocer lo que están haciendo. No es fácil cambiar de un momento a otro, de una dinámica que se venía con los gobiernos anteriores a lo que hoy se hace. Y hoy el periodista tiene que ser mucho más hábil para tratar de no perder la objetividad. Porque se cita a algunos cuantos, escuchan al mandatario y él tiene que transmitir lo que ahí se dice con el sello de la casa, como decimos. Porque si solamente fuera un solo sello, invitarían a un solo periodista. Pero lo hacen con varios periodistas para que cada quien a su estilo, su profesionalización, transmita lo que cree haber escuchado y lo que es bueno y lo que es malo, y hacerlo en sus propias palabras con el prestigio del medio de comunicación que representa. Y eso, por supuesto, que enriquece mucho el periodismo. Doctor Cipriano, muy amable por su participación. Gracias, mi querido Eduardo. Un abrazo para ti y para todos mis amigos del Club de Periodistas, desde México hasta Colombia. El doctor Cipriano Sotelo Salgado, maestro del Derecho, rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos, en Cuernavaca, era nuestro invitado hasta ahora aquí en Club de Periodistas Radio. Nuestra radiorevista, Club de Periodistas Radio, no puede dejar pasar por desapercibido el 60º aniversario de fundación
del Comité de Cafeteros del Departamento del Quindío y pone a consideración de sus oyentes distintos testimonios de los integrantes de esta familia cafetera de la región. Inicialmente, uno de sus fundadores, Samuel Grisales. Creado el departamento del Quindío, nosotros que dependíamos en el manejo de la actividad cafetera de Manizales, teníamos que crear en el departamento una institución que velara por los intereses y por la organización cafetera del departamento, que implicaba, primero, incrementar el desarrollo de la actividad cafetera, la construcción de vías públicas, la construcción de escuelas, la construcción de puestos de salud, el desarrollo de la electricidad, todo el desarrollo del departamento del Quindío. El Comité Departamental de Cafeteros fue un inspirador y un activista en esa tarea del desarrollo del departamento. Es que el comité debe seguirse distinguiendo por un trabajo honesto, por un trabajo dedicado y con dedicación y con mucho amor por los caficultores del departamento, a los caficultores que quieran y amen su comité departamental de cafeteros. Estos 60 años son el resultado del trabajo, la confianza y el compromiso de miles de familias cafeteras que han construido la historia del Quindío. Y a ellas quiero decirles que el futuro nos exige seguir unidos, innovando y cuidando nuestro territorio. Tenemos una caficultura sostenible, más incluyente y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones. Para mí, Nora Piedradita, el Comité de Cafeteros fue todo, fue mi apoyo. Y siempre sentí el apoyo del Comité de Cafeteros. Yo creo que ese es el fruto que estamos recogiendo hoy en día, de las mujeres que están emprendedoras. Hemos visto, por ejemplo, en la catación de café, que también lo hicimos nosotros, en el agrado de mujeres emprendedoras, luchadoras. Vivo muy satisfecha porque pienso que no se perdió el tiempo. Lo importantísimo, dentro de mi modo de pensar, la educación, por la educación del campesino. Que para mí, que no abandonen el café nunca, porque el café sostuvo la economía del país 100% por muchos años. Y al Comité de Cafeteros le debemos todo el apoyo que le ha dado a los cafeteros permanentemente. El conocido periodista, escritor y comentarista antioqueño Reinaldo Spitaleta viajará el próximo mes de septiembre a Salerno, Italia, al lanzamiento oficial de una de sus obras que ha sido traducida al italiano. Por eso lo llamamos a esta hora para que le cuente a todos los oyentes del Club de Periodistas Radio sobre este evento y desplazamiento. Sí, claro, hola Eduardo, sí, muchas gracias, te cuento pues que en julio me tradujeron y publicaron en Italia un libro de microrrelatos, ¿cierto? Lo publicaron en Salerno, Italia, un instituto pues de allá de Salerno, donde estudian español, pues con la dirección de Carmen Mitidieri, que es una traductora ya pues muy avesada, que ha traducido escritores latinoamericanos como Benedetti y otros. Pues se puso a traducir ese libro y en efecto pues con los muchachos, una editorial como te digo de Salerno lo publicó y vamos en septiembre a presentarlo en Salerno. Entonces estoy haciendo una actividad pues para financiar el viaje, y esa actividad consiste en una noche de canto y estrellas, así se llama el programa, en el que participan por ejemplo cantantes como la extraordinaria Carmen Úsuga, también Adriana González, van a interpretar tango, van a interpretar música latinoamericana, y yo voy a estar conversando con William Ruch un momentico, leyendo 2 o 3 microrrelatos en el intermedio, y todo esto pues es en el Teatro del Águila Descalza el miércoles a las 8 de la noche. El valor de la entrada es de 50,000 pesos, se puede comprar en las taquillas del teatro perfectamente, y también pueden a través de miboleta.com. Pues los espero a todos. Gracias, Eduardo. Desde el corredor polaco.
El nuevo partido político y su ascendencia, las cifras del naciente gobierno y el balance de Colombia en los Juegos Centroamericanos y el Caribe son los temas que nos trae Duván Marín Martínez en esta sección. Desde el corredor polaco notamos que la naciente casa política en Colombia tiene origen en el actual presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Entre los defensores nuevos de la patria se nota además el bloque de gobernadores y alcaldes aliados con el joven jefe de Estado. En el grupo es notable la presencia de los alcaldes de Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga y Bogotá, entre otros, y mandatarios seccionales como el del Atlántico, el de Santander y el de Antioquia. Es un hecho, pues, que el señor de la Espriella empieza a presidir con amigos políticos muy cercanos en las regiones. La tronera fiscal del país es de 30 billones de pesos, según el vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano. 30 billones. El hallazgo lo reportó el funcionario después de los acelerados empalmes con algunos ejecutivos del gobierno que terminó el 6 de agosto. Hace poco, el actual representante a la Cámara por Caldas, Octavio Cardona León, informó que la deuda del país es de aproximadamente 1.167 billones de pesos, sin contar las que afrontan gobernaciones y alcaldías. Con 91 medallas de oro, 98 de plata y 77 de bronce, terminó la presentación de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputados durante la edición 25 en Santo Domingo, República Dominicana. La cifra es superior a la de hace 3 años en El Salvador, donde las doradas fueron 87 y en el total 244, mientras que en Santo Domingo, Colombia alcanzó 266 entre doradas, plateadas y bronceadas. Es la segunda mejor participación colombiana en estas justas desde Barranquilla 2018, cuando conquistó en total 270 preseas. Entre 37 países, México fue primera, Colombia segunda, Cuba tercera, Venezuela cuarta y la local República Dominicana quinta. Colombia tuvo a 468 deportistas en acción durante 16 días. Patinaje, ciclismo, levantamiento de pesas, natación, gimnasia, rugby y bolo se destacaron. Juegos Centroamericanos. En cuanto a los individuales y atletas más destacados, contamos por Colombia al gimnasta cucuteño Ángel Barajas, la bolichera María José Rodríguez. Obtuvieron 4 medallas de oro y 1 de plata cada uno. La próxima cita de Colombia será en Argentina con los Juegos Suramericanos a partir de septiembre. Continúa pues el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos 2028. Opinómetro. Como ya es habitual en esta sección, presentamos a nuestro colaborador, el periodista Roger Vélez Castaño. ¿Qué será lo que les están enseñando hoy a los estudiantes de comunicación y periodismo? Esa pregunta me la vengo haciendo desde hace mucho rato, desde que el periodismo entró en crisis de la mano de la pérdida del norte ético de los medios de comunicación tradicionales y ni qué decir de los informadores y opinadores digitales. Ahora hay una nueva señal de alerta directa para los estudiantes de comunicación y periodismo. La fusión entre Caracol y la W, por ejemplo, porque mientras ustedes se forman en las aulas, el modelo de periodismo para el que los están preparando se está derrumbando. Hoy se habla mucho de crear contenido, pero muy poco de verificar la información. Se enseña a viralizar, pero no a asumir la responsabilidad social de lo que se publica. Muchachos, ojo pues, el periodismo no es un oficio para ganar seguidores, es una profesión, aunque se revuelque Carlos Gaviria en su tumba,
una profesión para servir a la verdad y al interés general, para proteger a la ciudadanía del engaño y para fortalecer nuestra democracia. Cuando medios históricos entran en crisis y se fusionan para sobrevivir al avance incontenible de la alternativa digital, vale la pena preguntarles a las facultades de comunicación y periodismo si están formando periodistas con criterio o solo productores de contenido para el algoritmo. Porque el algoritmo no tiene ética, no distingue entre verdad y mentira, solo premia lo que genera reacción. Y si la academia no forma periodistas con principios y valores éticos, los estudiantes y futuros periodistas quedarán servidos en bandeja de plata para las redes sociales, la desinformación y el mercado del odio. El reto de las facultades de comunicación no es solo tecnológico, es un reto moral y ético. Deben decidir si seguirán enseñando herramientas sin conciencia o si volverán a poner en el centro la ética, la verificación, el contexto y la responsabilidad social. Y ustedes, estudiantes, una pregunta final. ¿Quieren ser comunicadores que suman ruido o periodistas que defienden la verdad cuando nadie más lo hace? El futuro del periodismo no está en las fusiones, sino en quienes decidan no renunciar a su responsabilidad con la sociedad. Notas de cierre. Colombia apenas se repone del gran susto de este lunes debido al fuerte movimiento telúrico de 7.4 en la escala de Richter, el cual se sintió en todo el territorio nacional, causando graves daños, especialmente en el eje cafetero y el Valle del Cauca. Tras el temblor se presentaron dos réplicas de 2.8 y 4.8 grados. Según el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora López, los grupos armados organizados GAO incrementaron su capacidad criminal en un 125% y se consolidaron en el 57% de los municipios del país. Paralelamente, los cultivos de coca aumentaron un 54%, situación que, según señaló, fortaleció las economías ilícitas que financian la violencia y erosionan la gobernanza territorial. El balón de fútbol con el que el fallecido astro argentino Diego Maradona anotó su famoso gol de la mano de Dios en el Mundial de México 1986 será subastado este mes en Estados Unidos en una venta que se espera supere los $10 millones. Aquella anotación en la victoria 2-1 de Argentina contra Inglaterra en cuartos de final fue icónica para el balompié. El 10 saltó y empujó el balón con el puño, pero el árbitro no vio la infracción y validó la diana. El padre de Abelardo de la Espriella se emocionó durante la posesión de su hijo, pero le lanzó fuertes consejos. Que se cuide mucho de los amigos y de la familia, porque los enemigos están ubicados. Firmes y parados en la raya fue la advertencia del ELN al presidente Abelardo de la Espriella tras difundir video anunciando ataque con drones. Los videos muestran drones de última tecnología que los guerrilleros están acondicionando para lanzar explosivos en contra de la fuerza pública. Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del Frente 36, Kevin Orley Gómez, alias Barbas, asesinado por un francotirador del Clan del Golfo. La caravana fúnebre llevaba una bandera del Frente 36 y otra del ELN. Llegamos hacia el final de Club de Periodistas Radio, a través de Caldas FM 96.3, con Jessy López López, Duván Marín Martínez, David Santiago Gómez Mendoza, Augusto León Restrepo Ramírez, Ricardo Gómez de la Roche, Elixson Arango Arango, Jaime Tobón Correa, Alejandro Álvarez Muñoz y Sebastián Restrepo Correa. Club de Periodistas, periodismo profesional con dignidad. Dios mediante, la próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Que tengan un resto de día muy feliz. Hasta pronto.
Información, opinión, educación, crónicas, entrevistas, reportajes. Club de Periodistas Radio, la verdadera radio, la radio profesional. Presenta y conduce Yayo Aristizábal. Escuchas 96.3 FM, la señal de la cultura.